En México, el 64% de la población con alguna discapacidad física o mental no tiene empleo, revela la más reciente encuesta sobre ocupación y empleo 2023 del INEGI. Hay diversas causas por lo que esto ocurre, como falta de estrategias educativas y sobre todo discriminación. Se estima que en nuestro país existen más de 20.838.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero solo menos de la mitad tienen empleo, lo que merma su inclusión en la sociedad. Además del total de personas con discapacidad que tienen trabajo, 7 de cada 10 son empleados informales y ganan 40% menos que los formales. Recientemente se cambiaron las leyes para impulsar su inclusión en el mercado laboral público y privado. También se ofrecen incentivos fiscales a los patrones para emplear a personas con discapacidad. Sin embargo, la discriminación constante, la falta de oportunidades y el desconocimiento sobre las discapacidades afectan el desarrollo profesional de este grupo. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre el panorama de la discapacidad y la necesidad de crear empleos para este sector en el país. Gracias, buenos días. Estamos en Diálogos en Confianza, jueves de sociedad con el tema discapacidad y empleo. Estamos conversando con ustedes previamente ya en redes sociales, agradeciéndoles como siempre que nos acompañen y sobre todo que participen, que hagan suyo el programa, que opinen, que nos den su punto de vista sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas con alguna discapacidad para encontrar empleo. Ahora que estamos en la época de las redes sociales y que pues ya se puede hacer trabajo en casa, vamos a ver si se ha facilitado también su ingreso al ámbito laboral o qué obstáculos están teniendo una vez que ingresan a un trabajo o cómo les fue para hacer incluso su solicitud, fue fácil, difícil, en qué áreas están empleando, qué es lo que hacen, cómo los tratan, cómo los ven, los incluyen, los hacen parte de las decisiones de las empresas donde están o si están buscando trabajo, qué es lo que les están pidiendo. Compártanos su experiencia, el programa es de ustedes y para ustedes. Gracias a nuestras intérpretes, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, intérpretes en lengua de señas mexicana, Diana Laura pendiente de su comunicación siempre en las redes sociales. ¿Cómo estás? Hola Lupita, muy buenos días, feliz jueves. Y sí, justo como nos estás diciendo, quiero que nos escriban sus comentarios porque sí estamos en un país más incluyente, pero sigue habiendo mucha discriminación a las personas con discapacidad. Entonces quiero que nos compartan sus experiencias, sus comentarios, sus preguntas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que nos compartan y pueda pues dar voz a todo lo que ustedes nos tienen que decir aquí con nuestras especialistas. Y se las presento directamente a nuestras especialistas, Leticia Carrera Hernández, directora ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario, DIF Ciudad de México. Leticia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad, Ciudad de México. Ruth, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ti. Gracias. También nos acompaña esta mañana Silvia Aguilar, empresaria del Centro Empresarial de la Ciudad de México. Silvia, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias, Silvia, buenos días. Y también nos acompaña Gabriela García Diego, directora de operaciones en incluyeme.com, Empresa B. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ellas, ya las habíamos presentado antes en redes sociales y yo creo que es oportuno, Diana, que las personas que ya están con nosotros sintonizadas, enlazadas, viéndonos en tele y en redes, pues se animen a contestar la pregunta que les lanzamos desde con mucha anticipación en las redes sobre cómo les ha ido, qué obstáculos han enfrentado para conseguir trabajo,
porque bueno, ya cuando la revisamos, cuando la escuchamos nosotros que tenemos acceso al material previamente, nos damos cuenta de que las respuestas son sí. Sí me he enfrentado a dificultades para conseguir trabajo, no ha sido fácil, entonces podemos empezar la dinámica del programa con ustedes que ya nos están viendo desde ahora, respondiéndonos en nuestras redes sociales donde ya están súper conectados, cómo les ha ido para poder obtener una plaza laboral, si ha sido difícil, si ha sido complicado, cómo se sienten, sobre todo eso también creo que es importante que nos digan y nos platiquen cómo se sienten trabajando, si las empresas son incluyentes, en fin. Pues es nuestro tema, discapacidad y empleo. Regresamos a Jueves de Sociedad en Diálogos tras el corte. La discapacidad se define como la situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, tiene dificultades para su participación e inclusión social. Gracias por seguir con nosotras el día de hoy en Jueves de Sociedad con el tema discapacidad y empleo. Vamos a estar hablando sobre la dificultad que tienen a veces las personas con discapacidades para encontrar empleo y cómo el país se ha vuelto más incluyente en esta búsqueda. Entonces, la verdad es que les invito a que sigan participando, a que sigan enviando sus comentarios, sus testimonios, sus preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, por Twitter, en Centro de Contacto con la Audiencia, en el 55 51 66 40 00. Yo siempre les voy a recordar, les voy a decir que sí pueden bajar la aplicación de 11 más, también pueden llevar el 11 a todas partes con ustedes y pueden ver la programación en vivo. El programa de hoy lo pueden ver por la aplicación, así como toda la programación del 11. Si quieren volver a ver el programa de hoy, para, no sé si se les quedó alguna pregunta, pueden verlo desde la aplicación y ahí se va a quedar. Compartan el programa para que más personas puedan pues escuchar lo que tienen nuestras especialistas para decir el día de hoy. Entonces, con tantos comentarios que tenemos el día de hoy, me gustaría mandarle un saludo a las personas que ya están conectadas, a Miguel Rodríguez, a Araceli Verona, a Rodrigo. Nos dice, bueno, nos pregunta Anaximandro Cruz que si existe un pago especial cuando despiden a una persona con discapacidad, aparte de los 3 meses que corresponden por ley. Ahorita contestamos tu pregunta, Anaximandro, muchas gracias por estar conectado. Ivette Palacios nos dice, muy buenos días, el problema es que todos hablan de inclusión, pero realmente afuera no se practica. Muy buen programa, muchas gracias Ivette por tu comentario. Y justo con este comentario nosotros hicimos una pregunta en redes, donde le preguntamos a la gente que si su discapacidad le ha afectado cuando ha buscado trabajo. Vamos a escuchar qué nos dijeron y ustedes también en nuestras redes contesten esta pregunta a ver para que podamos aquí compartirla con nuestros especialistas. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿tu discapacidad te ha afectado cuando has buscado trabajo? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. B.L. Ridae. Sí, son muy pocas las personas que te brindan la oportunidad y apoyo ante eso. Irma Monroy Salinas. Claro que sí, no hay oportunidades para las personas con discapacidad y las que hay son irrisorios los sueldos. Angie Lee Sam. Desafortunadamente así es. A las empresas solo les interesa su prosperidad. Mi hermana tiene cáncer de tiroides y necesita trabajar, pero no ha encontrado empleo en ningún lugar. Tiene citas en la Ciudad de México para revisiones, análisis y citas médicas cada 3 o 4 meses de 1 a 3 días y nadie le ha ofrecido empleo. En casa se dedica a la venta, pero hay días en los que simplemente no vende nada. Pepe Limón. Me pregunto si la edad es una discapacidad. Josefina Condori Hilario. Sí, a veces te ven bastante el aspecto físico. Catherine Rodríguez. Sí, más cuando se enteran que tienes que tomar quimioterapia 2 veces a la semana. Leticia Romero Sola. Bastante. Simplemente no hay oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. La pregunta sigue abierta para que sigamos la conversación aquí en Diálogos en Confianza.
Se las repito, ¿tu discapacidad te ha afectado cuando has buscado trabajo? Incluso personas que no tengan alguna discapacidad pueden conocer casos de otras que sí y pueden compartirnos igual lo que haya pasado en torno a esta búsqueda de trabajo. Es nuestro tema aquí en Diálogos, discapacidad y empleo. Y bueno, vamos a empezar por hablar del término correctamente. Sabemos que ahora hablamos de personas con discapacidad. ¿Por qué, Ruth, es la forma correcta de referirnos precisamente a quienes tienen esta condición? Bueno, es este reconocimiento que se nos da nuestra dignidad como persona, ¿no? Este valor. Y en segundo término es la calidad con la que vivimos. La discapacidad, digo, es una condición de vida. Entonces somos primeramente personas y después con discapacidad, ¿no? Así establecido, como ya les decía, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en Ciudad de México, también en su artículo 11, estamos incluidos como grupos de atención prioritaria y también somos mencionados como personas con discapacidad. Decías en redes sociales, y lo platicábamos aquí, no son ni angelitos, ni discapacitados, ni enfermos mentales. Silvia, nos costó, también decíamos, entender o aprender a manejar el término correcto, personas con discapacidad. Nos cuesta trabajo todavía. Sí, y bueno, sobre todo nos cuesta trabajo en mi experiencia esto de decir una persona ciega, ¿no? Se oye como muy fuerte, a diferencia de una persona sorda, que no sé por qué no le parece o no parece tan fuerte como decir una persona ciega. Y sí, pues sí nos ha costado trabajo. Yo creo que hay que repetir y repetir esto, ¿no? Que decía Ruth, somos primero personas y después vivimos con esta condición que es alguna de las discapacidades, ¿no? Las diferentes discapacidades que hay. Ahora, Silvia, tú te presenté como empresaria del Centro Empresarial de la Ciudad de México. Tú eres una persona que está trabajando actualmente y nuestro tema es discapacidad y empleo. Y escuchábamos las respuestas que nos daba la gente que participó en nuestro sondeo a la pregunta, ¿tu discapacidad te ha afectado cuando has buscado trabajo? En tu caso, ¿cuál sería la respuesta, Silvia? En mi caso, bueno, yo relativamente, he tenido muchos empleos, ¿no? En primer lugar, estuve trabajando en una editorial hace muchos años, como traductor. Yo de carrera soy traductora, entonces traduje ahí bastantes años libros, ¿no? Después, bueno, vino una crisis en la industria editorial y dejaron de hacer traducciones y pues me cambié de trabajo y di clases de computación para personas con discapacidad visual. Después surgió la oportunidad ahí mismo de trabajar en un banco, trabajé en el banco tuvo un recorte personal y yo salí del banco. Y fue justo un poquitito antes de la pandemia. Y en la pandemia estuve trabajando en el DIF. Hubo unos programas de ocupación temporal, les llamaban, si no me equivoco. Sí. Y entonces, bueno, ahí trabajé primero, en un periodo trabajé como operativo, en asistencia administrativa. Hacíamos cosas, bases de datos, hacer llamadas telefónicas para corroborar domicilios, bueno, varias cosas, ¿no? Y después en el siguiente periodo estuve supervisando a un grupo de personas con discapacidad. Y bueno, la pandemia pues ahí paró bastante, pero además de este programa de ocupación temporal, empecé a trabajar en la empresa en la que estoy trabajando ahora, que es una empresa que se dedica a hacer diagnósticos y recomendaciones de accesibilidad digital y primordialmente y física. Entonces,
Esa ha sido como mi experiencia, pero sí he tenido dificultades. O sea, en las entrevistas hubo quien alguna vez, bueno, entré a la entrevista, ¿no? Y esta persona yo creo que no sabía ni... puso su... Bueno, era una empresa que estaba en uno de los portales que ahora hay para las personas con discapacidad. Entonces subí el currículum ahí, yo creo que les pasaron el currículum. Y antes de la entrevista le digo, oye, nada más, pues vamos a checar si yo puedo entrar a la entrevista virtual, porque a veces tengo dificultades con mi lector de pantalla. Y yo creo que oyó el lector de pantalla, o sea, no sé qué habrá oído. ¿Qué se imaginó? Y entonces, no, y luego, o sea, al otro día le digo, es que sabes que no me estoy pudiendo conectar. Y dije, ya, pues yo pensando, me va un punto menos, pues, ¿no? Ya sí, empezamos por ahí. Y entonces, me conecto y me dice, ¿sí me ves? Y yo, no. O sea, ¿cómo te explico? Que Claro, no, claro. ¿no? Sí, una persona que ni siquiera tenía idea de con quién estaba tratando, ¿no? Lo que hablamos, es muy importante, pues, hacer este reconocimiento de que son personas que están buscando empleo y que están con la misma preparación. En este caso tú nos dices, yo tengo la carrera de traductora. El que una persona con discapacidad esté buscando empleo no es que le vayas a hacer un favor o no tengas que tener toda la atención que merece como una persona. ¿Cómo nos referimos a nosotros que no tenemos una discapacidad? Persona, como una persona, porque decir persona normal pues es como que No, tampoco, persona. ¿no? Entonces, desde ahí, Silvia, entonces coincides con las personas que nos están respondiendo que sí tuvieron dificultades y se han enfrentado dificultades. Ahora, ¿cuántos tipos de discapacidades hay o cómo las dividimos, cómo se conocen? Es la discapacidad motriz, la psicosocial, la visual, la auditiva y la intelectual. Es la que nosotros trabajamos en el DIF Ciudad de México. A mí me Visceral gustaría- también comentaba, ¿no? Visceral. Visceral. Pero esa aún no es reconocida. No está Está más en los países, en España. En América Donde Latina está sí, trabajando, o sea, en pero acá Chile, no. Argentina, todo Sí. esto ya se reconoce, sobre todo por el comentario que salió, ¿no? De una persona que necesitaba hacerse Es como la quimioterapias. orgánica, ¿no? Exacto. Es la orgánica, Exacto. pero bueno, es que es lo que también platicamos, que la convención necesita también una actualización, Sí. porque en la convención no están reconocidos, ¿no? Entonces, es un trabajo que también está haciendo sociedad civil para este Totalmente. reconocimiento, y dentro de esta clasificación está la sordoceguera también. Como un tipo de discapacidad. Exactamente. Y la discapacidad visceral, que todavía en México no se reconoce, ¿a qué tipo de condiciones se está refiriendo? Por ejemplo, veíamos un cáncer de tiroides. ¿Podría los ser considerada órganos. capacidad Literal. visceral? Sí. O sea, hay casos, por ejemplo, ¿no? Como mencionaba, que tiene que ir a una cita médica mensual o Exacto. bimensual. Se considera que pues es obviamente una necesidad de la persona y que debería de poderse solucionar con un ajuste, ¿no? Pero en Intent- México eso no está todavía reconocido. Aún no. Yo creo que Aún no. sí, Y es lo que dices, tendríamos que actualizarnos. Sí. ¿Y qué se tiene que hacer para que se reconozca como una discapacidad? Pues también es un tema legislativo, ¿no? También incorporarlo a nuestra legislación, esta condición. Y también es un tema, aunque es médico, ¿no? Por una cuestión de una falla orgánica de nuestro cuerpo, pues también tendría que hacer eso, y también, bueno, estudiarse el tema de la CIF, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, si entra en este parámetro. Si bien es cierto, sí en otros países está mencionado y se han hecho acciones, sin embargo, no está, yo que sepa, no está en la CIF. Tampoco Pues es que está no. considerada en la clasificación. Bien. Entonces sí es como toda una gama de todos estos instrumentos
que nos dicen quién vive con una discapacidad y los tipos de discapacidad que también se ha incorporado. Pero sí ha sido una lucha constante del colectivo y que es de reconocerse también, ¿no? Porque una falla orgánica pues también te limita a hacer ciertas cosas. Digo, yo tengo discapacidad motriz, soy mujer de talla baja, sin embargo tengo una enfermedad autoinmune que compromete la tráquea. También es una falla orgánica. Por Muy eso bien. traigo una traqueostomía. Mira, muchas gracias, Ruth. Pues vamos a escuchar, si les parece, juntos en casa, en redes, a Ricardo Perdomo, es especialista en temas de discapacidad. Ricardo nos habla sobre los mitos que hay que romper en torno a las personas con discapacidad y dice, sí, hay que contratar a más personas que tienen esta condición. Lo escuchamos y regresamos. Como sociedad obrero-patronal, fíjense qué palabrota, tenemos dos cuestiones que atender: el miedo y la ignorancia. ¿Por qué no se emplea tan fácilmente a una persona con discapacidad? Porque, como dije hace rato, no sabemos cómo recibirla. Creo que estamos en un momento de transición, es decir, en las generaciones de nuestros padres, o a lo mejor ya por mi edad algunos de sus abuelos, las personas con discapacidad no salían. Hoy estamos saliendo a la calle las personas con discapacidad, pero nos da miedo entrarle al toro. ¿Cómo atiendo? ¿Cómo le hago? Porque pues viene con silla de ruedas y pues a lo mejor el escritorio. Entonces, una buena parte del miedo se vence con la ignorancia. Se debe uno informar. Bueno, la mejor manera de informarse es preguntarle directamente a la persona: ¿cómo te ayudo? ¿Cómo le hago para que trabajes conmigo? Pero también la persona con discapacidad debe demostrar, igual que cualquier persona que está buscando trabajo, que es capaz. El empleador que pierda el miedo a decirle: me interesa tu currículum, quiero ver cómo trabajas. Y por ahí a lo mejor el que está aspirando a la plaza le enseña: mira, esta es mi computadora, tengo estas adecuaciones, mira cómo entro al SAT, o mira cómo entro a la Cámara de Diputados, o mira cómo te puedo presentar un Word perfectamente escrito, o mira cómo uso el correo, o mira cómo me comunico contigo. Y con eso se le baja un poquito el miedo al empleador y derrotamos a la ignorancia. Evidentemente, mientras más personas con discapacidad se vayan integrando en el trabajo, los empleadores irán perdiendo más el miedo y se arriesgarán a contratar a otros. En las adecuaciones, en las oficinas, hay una cosa que se llama ajustes razonables. Estas son las mínimas adaptaciones o las adaptaciones necesarias para que alguien se integre en el trabajo. Centrándonos en la persona con discapacidad, ¿cómo le hago para que esa persona pueda integrarse en la oficina? Hoy en día la mayoría de los dispositivos electrónicos tienen herramientas para que las personas con discapacidad se integren como cualquier otra persona en el empleo. Y de la parte de las personas con discapacidad, habría que recomendarles que estén preparadas. ¿En qué sentido? Que estén preparadas como cualquier profesionista, que traten de hacer la mayor parte de los niveles académicos que se les atraviesen. De esa manera, el empleador tiene las herramientas necesarias para que tú con tu preparación llegues y seas productivo en su lugar de trabajo. Pues ahí está el testimonio que nos dice pues claramente que las personas con discapacidad tienen también que sentirse seguras de que pueden desempeñar una labor importante dentro de una empresa, un trabajo, sea cual fuere esto. ¿Por qué no sabemos a veces cómo recibir a una persona con discapacidad, Gaby?
Creo que nos hace falta en general a la sociedad mucha información, ¿no? Para mí, o sea, yo empecé a trabajar en estos temas hace aproximadamente 5 años y se me abrió un universo impresionante que dije, ¿cómo nunca, no? Nadie nos avisó, por ejemplo, de toda la tecnología que existe o todas estas prejuicios o cosas que asumimos, ¿no? En general, que la gente puede o no puede hacer. Entonces, creo que la principal fuente es la información. O sea, como comentaba Silvia, ¿no? En la entrevista, ¿no? Que decías, bueno, y entonces le dije de mi lector de pantalla. Yo dije, ¿cuántas personas de recursos humanos tendrán el conocimiento de que es un lector de pantalla? ¿No? Yo creo que muy pocos. Y es parte de la labor que también hacemos en incluyeme.com de poder preparar a al personal de recursos humanos para que sepan qué preguntar, qué no preguntar. Luego también nos han platicado gente que les hacen un diagnóstico médico, ¿no? En una entrevista. Y dices, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a desempeñar en mi día a día como trabajador en tu empresa, ¿no? O sea, pregúntame sobre mi, ¿no? Formación, mis capacidades, cuáles van a ser, ¿no? Los horarios. Y algo que es súper, súper importante que nosotros decimos es, pregunta también por ajustes razonables, ¿no? Sí. Que es un poco el lector de pantalla, horarios. Igual mucha gente solamente necesita una silla, ¿no? Bien cómoda, con los requerimientos que necesita la persona para trabajar y desempeñarse perfectamente en su trabajo. Entonces, a tu pregunta es información. Creo que nos hace falta a todos información. Ricardo decía, y es muy cierto, antes las personas con discapacidad, incluso creo que todavía ni siquiera se manejaba el concepto de persona con discapacidad, vivían encerradas, los aislaban, no salían a la calle, estaban recluidos, castigados, que nadie los vea, que no sepan, que sean invisibles. Sí. Todavía pasa. Todavía pasa eso, Leti. Sí, mire, nosotros tenemos desde el gobierno de la Ciudad de México y en concreto el DIF de Ciudad de México, tenemos un área que es la coordinación de capacitación laboral. Nosotros, aparte de todos los programas que traemos la manera de capacitar tanto a las empresas de iniciativa privada en sensibilización, concientización, para que abran las puertas a nuestras personas con discapacidad. Y aparte, hemos capacitado en ese sentido a más de 6,000 servidores públicos, porque también el gobierno necesita abrir sus puertas, y a 2,000 personas de iniciativa privada. Eso es lo que hemos hecho durante... ¿Desde cuándo funciona? Nosotros desde el 2019. 2019, recién, no tiene mucho. En esta administración. En esta administración. Desde el gobierno de la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, abrió las puertas, porque es un trabajo que venía haciendo desde Tlalpan. ¿La oferta supera la demanda? ¿Cómo está en esos términos? Sí, eso es indudable. Nosotros trabajamos en el 2019, en el 20 y en el 21 con el tema de empleo temporal, como menciona la compañera. Y en ese momento pudimos atender e incluir en ese programa a más de 1,000 personas con discapacidad. Y entonces hicimos una estadística y el 76% de esas personas actualmente están desempleadas, ¿no? Y el 23% tienen un empleo formal, el 1% ya falleció, desgraciadamente. Entonces sí, o sea, te refleja esa estadística que sigue la complejidad. Nosotros también atendemos y capacitamos a las personas con discapacidad para la creación de currículums, el aprendizaje de tecnologías, las relaciones sociales para laborar en una empresa. Si alguien nos está viendo ahora y es una persona con alguna discapacidad y pues dice, pues estoy viendo el programa y pues ya me animé, quiero trabajar. Se acercan a ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pueden acercarse con nosotros a nuestra coordinación de capacitación laboral que está en Uxmal 860 bis, en Santa Cruz Atoyac, ahí muy cerca del Metro Zapata, y ahí pueden llegar a nuestra coordinación y ahí son atendidos por nuestro personal que se encarga de la capacitación, de la vinculación tenemos vinculación con más de 10 empresas, entre ellas la empresa Incluyeme. Para poder buscar un espacio para nuestras personas con discapacidad. No necesariamente tengo que ser profesionista, tener una carrera, no. No,
No, bueno, entre los obstáculos que nosotros hemos detectado para la inclusión laboral de nuestras personas con discapacidad es precisamente la escolaridad, ¿no? La escolaridad, el tema de la experiencia que les piden también, claro, que es muy complicado, y y bueno, son 3, ¿no? Pero estas son las más importantes. Entonces, cuando nos llegan con nosotros los capacitamos, por ejemplo, en tecnologías, ¿no? El Excel es un tema, ¿no? Que lo piden en todas las empresas y que necesitamos trabajar con ellos, el currículum, que además sumen a su currículum todas las capacitaciones, porque hay las personas con discapacidad que tienen ganas y tienen la necesidad de trabajar, toman un montón de cursos en línea, van con Ruth, van con nosotros, pero a veces no integran todo esto que hacen y que se capacitan a sus currículums. Y entonces nosotros les enseñamos cómo, les ayudamos, vinculamos, los apoyamos, les damos seguimiento. Silvia es un ejemplo. Ella estuvo con nosotros cuando tuvimos este empleo temporal con la secretaría, estuvo trabajando con nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Aparte, nosotros hacemos estudios de accesibilidad, tanto para empresas privadas como... ¿Eso qué significa? Son los ajustes razonables que se deben de hacer, tanto físicos como tecnológicos, a los lugares a donde llegan a trabajar nuestras personas. Las rampas, las guías podotáctiles, el uso de tecnología para las computadoras, la lengua de señas mexicana. Entonces, todo eso, nosotros les hacemos el estudio. Las empresas que pueden contratar o estén interesadas. Y también al gobierno. Hemos hecho 3 estudios para iniciativa privada y 277 para gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos desde el gobierno de la Ciudad de México. También tenemos un programa que fomenta el autoempleo, que es el de coinversión. Trabajamos con organizaciones civiles que capacitan a nuestras personas con discapacidad y a sus familias para que emprendan, son emprendedores. Tenemos resultados muy exitosos. Con Vida Independiente trabajamos un proyecto de mototaxis para personas con discapacidad motriz. Y entonces ellos adaptan, con este proyecto, el DIF Ciudad de México financia la compra de los mototaxis, la organización los capacita y son mototaxis, distribuidores de comida y en eso se emplean, ¿no? Es mucho más fácil para ellos el autoempleo que un empleo formal. Tenemos otros proyectos que han sido un éxito, como es el caso de Incuba Empresas, ¿no? Que les enseña a hacer deshidratados de frutas y verduras, salsas, mermeladas. Y entonces en el DIF hacemos toda una estrategia para que haya lugares de venta para ellos. Bueno, pues ¿no? Está muy interesante. Seguramente alguien que nos está viendo, que está viendo el programa, que se lo quieran compartir, tendrá una opción con lo que nos estás diciendo, Leticia. Seguimos con el tema. Escuchamos antes a Daniel, es un hombre joven. Él enfrentó un accidente en casa y bueno, ya ahora es una persona con discapacidad, logró conservar su empleo, nos cuenta su historia y se las compartimos esta mañana aquí en Diálogos. Mi accidente lo tuve en el 2019, fue una descarga eléctrica, no fue aquí en la planta, fue en mi casa. A raíz de esa descarga eléctrica se complica un poco y pierdo mi pierna derecha, por lo cual tuve que estar fuera de planta 2 años en rehabilitación, terapias, para poder volver a caminar y poder reingresar aquí a la planta. Lo primero que pensé cuando estaba yo en el hospital era qué iba a pasar después, ¿no? Cuando saliera del hospital, qué iba a pasar con mi trabajo. Que si la empresa me iba a requerir otra vez o ya no, como el accidente no fue aquí en la planta, pues yo tenía miedo de que la empresa ya no quisiera pues, reintegrarme, ¿no? al equipo. Gerdau me apoyó desde el primer momento cuando en ese momento lo que era mi jefe pues me fue a visitar, ¿no? Y él fue el primero que me dijo que no me preocupara, que ahorita me enfocara en recuperarme, porque el trabajo iba a estar cuando yo saliera, que no me preocupara, que iba a regresar a trabajar sin ningún problema.
Después de ahí, pues me ayuda demasiado con terapias. Cuando ya salgo del hospital me ayuda con terapias, me ayuda con dinero para la prótesis y pues principalmente yo creo que me apoya pagándome el sueldo al 100% 2 años, de los cuales 2 años yo no venía a la planta. Me sentí pues deprimido, ¿no? Porque es algo muy difícil, pues es algo que no te imaginas que te va a pasar a ti nunca, ¿no? A lo mejor pensamos, siempre decimos, a mí no me va a pasar. A mí eso solamente lo he visto en películas, sí, pero un accidente te pasa en segundos y no puedes hacer nada. Entonces, el consejo que yo les daría es que se dejen cuidar, ¿no? Porque muchas veces compañeros mismos de nosotros nos dicen algún consejo de algo que estamos haciendo mal y nos enojamos a veces. Y decimos, ¿cómo él me va a decir qué hacer a mí? Pues muchas veces este consejo nos puede salvar de que nos pase algo, ¿no? Daniel acaba de decir algo muy cierto, que es, pues a cualquier persona nos puede pasar alguna situación inesperada y podemos llegar a tener alguna discapacidad y eso no nos tiene que invalidar. Pero qué importante es lo que él dice, que necesitas el apoyo de la gente que está a tu alrededor. En su empresa no lo soltaron. Eso es por una empresa incluyente, una empresa concientizada de lo que es y de quién es una persona con discapacidad y de las necesidades que ahora tiene para poder llevar a cabo su empleo, ¿no? Que ahora tiene una limitante, sin embargo, con un apoyo de una ayuda técnica, pudo reincorporarse de una manera inclusiva. Vamos a la pausa, Ruth, te interrumpo. Volvemos con el programa. En México, las empresas deben otorgar o designar al menos el 5% de sus plazas a personas con discapacidad. Ley Federal del Trabajo. Seguimos en Diálogos en Confianza hablando de discapacidad y empleo. Ruth, hablábamos de lo valioso del testimonio de Daniel y más valioso todavía el apoyo que recibió de esa empresa para continuar trabajando teniendo una discapacidad, siendo una persona con discapacidad. Así es de esta manera en que se tiene que trabajar, ¿no? Desde con las empresas incluyentes, porque no solo es que le dieron la apertura, él tuvo la oportunidad de usar su prótesis, de rehabilitarse y de habilitarse para el trabajo, ¿no? Como lo marca también el artículo 27 de la Convención, que es el derecho al trabajo en unas condiciones dignas, pero también a esta rehabilitación y habilitación para ejercerlo. Por ejemplo, desde el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, reforzando las acciones que tiene este gobierno, trabajamos con alrededor de 40 empresas incluyentes, en donde ellos nos dan el perfil de la vacante. Nosotros tenemos un registro de personas que buscan empleo y entonces hacemos el cruce y decimos, tenemos tantas personas que pueden cubrirte el perfil, hacemos toda la selección de agenda y damos el acompañamiento desde la entrevista hasta la contratación. Pero nos aseguramos que la empresa sea totalmente incluyente, tenga todo el personal, esté capacitado para dar este trato adecuado con dignidad y sin discriminación, que tenga toda la accesibilidad para recibir a la persona, porque a veces nos dicen, necesito personas usuarias de sillas de ruedas, pero no hay rampas. Entonces les decimos, ¿cómo vamos a incorporar a una persona si de su entorno laboral no va a ser accesible? Claro. Entonces la empresa lo que hace cuando no tiene accesibilidad física, les da el empleo en casa.
desde casa trabajan y estos salarios también que ofrecen es igual a de una persona sin discapacidad. O sea, no son salarios especiales por tener una discapacidad, ¿no? Son tratados en igualdad de condiciones y asimismo, como también trabajamos empleo temporal con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, tuvimos esta incorporación de 3,898 personas en el empleo temporal y es cuando surgió también esta necesidad de decir, bueno, es por determinado tiempo, se les paga según el nivel escolar y empezamos nosotros a trabajar en la incorporación en las empresas. Asimismo, el año pasado hicimos 3 ferias del empleo, ¿no? Donde captamos 900 personas con discapacidad en su búsqueda y se incorporaron casi el 35% al ámbito laboral, ¿no? Las otras no, porque les quedaba lejos, no les convenía el salario, la cita médica, todo lo que conlleva también tener y vivir con una discapacidad es el ámbito de la rehabilitación. Bien. Y bueno, también lo que hemos hecho es, tenemos esta capacitación para cómo hacer tu currículum, cómo ir a una entrevista, la capacitación en lo que es la paquetería Windows, ¿no? Office, tenemos un aula accesible para personas con discapacidad visual. A ellos se les capacita en esta aula y también lo que hacemos es dar cursos de capacitación para oficios, donde también fomentemos el autoempleo. Y bueno, también lo que hemos hecho es esta sinergia con empresas para seguir trabajando en el tema de inclusión laboral, los diagnósticos también de accesibilidad. El gobierno de la Ciudad de México, en el censo que tenemos 2022-2023, tenemos registrados 2,446 personas con discapacidad dentro del gobierno de la Ciudad de México, es decir, son personas servidoras públicas, en donde también nosotros capacitamos a las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos. Simplemente en toma de conciencia, pues llevamos 8,000 personas durante el periodo de 2019 a 2023. Ya llevamos 40,000 personas capacitadas, tanto de servicio público como de sociedad civil. Damos el tema de lengua de señas a servidores públicos, también para la atención, ¿no?, de las personas con discapacidad visual. También enseñamos braille al servidor público, a las empresas, porque llegan a contratar personas con discapacidad visual, pero también damos el tema de las tecnologías, porque tenemos que entender también que no todas las personas con discapacidad visual saben braille. Claro. Entonces, por eso están las tecnologías, las famosas TIC. También capacitamos y hacemos enlace con empresas. Tenemos en el instituto una máster en el tema de tecnologías, y la Laura, una mujer reconocida a nivel nacional e internacional, ¿no?, en el tema del trabajo de la discapacidad visual. Y bueno, hemos hecho todo este reforzamiento para trabajar por la inclusión, y también decirles que en el instituto estamos trabajando de la mano con la diputada Yesenia Ulloa para la reforma laboral, que ¿no? también es muy importante. También es muy importante. Fíjate que escuchándote a ti, Ruth, escuchando a Leticia, me doy cuenta de que hay opciones para las personas con discapacidad que están buscando empleo y que quizá no han tenido éxito. Vamos a escuchar sus testimonios, pero también quiero escucharte, Silvia, en torno a lo importante que son los ambientes laborales. O sea, ya me ayudaron a encontrar empleo, ya llegué a mi nuevo empleo o a mi empleo de primera vez. Silvia, ¿qué tan importante es esto que le llaman los ajustes razonables en las empresas? Y nos platicas qué son esto de los ajustes razonables y qué tan importante es cómo te ven tus compañeros
o cómo tratan los compañeros a las personas con discapacidad? ¿Cómo debería ser el trato? Porque estamos partiendo y hablando y haciendo énfasis de que esto no es una enfermedad ni te va a pasar nada si tratas con una persona con discapacidad. Cuéntanos. Bueno, cuando yo trabajé en el ámbito de traducción, pues era trabajo en casa, ¿no? Ajá. Yo entregaba mi material a la editorial y ese era el trabajo. Y en el banco, ahí lo que sucedió fue que la directora del área donde yo estaba tiene una hija con discapacidad, entonces ella empezó a impulsar la inclusión en el banco. Uh-huh. Y ella lo que hizo, que a mí me pareció bastante buena decisión, fue que hizo una sensibilización a todas las personas que trabajaban ahí en esa área en cuanto a la discapacidad visual, porque éramos, en principio fuimos 2 personas que entramos ahí a trabajar. Y entonces, como fue una transición entre la institución donde trabajaba yo, que daba clases de computación a personas con discapacidad visual, hicieron esta sensibilización, las personas les taparon los ojos, las hicieron caminar con los ojos vendados, o tapados, en condición de ceguera. Dentro del mismo edificio, les dijeron cómo podían guiar a una persona ciega dentro del edificio, siempre preguntar antes de tocar a la persona y luego que la persona te tome, ¿no? del brazo, del hombro, depende de la altura. Uh-huh. Y ellos, para mí fue muy buena experiencia porque estaban como muy dispuestos a ayudarnos, ¿no? Incluso mi jefa directa aprendió a usar el lector de pantalla, no así al 100%, pero sí sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Claro. Tuve un supervisor también que una vez se sentó así nada más, a ver, déjame ver cómo se oye aquí, ¿no? Y yo tenía una diadema donde entraban llamadas y luego el lector me dice, no, esto sí está estresante. Le dije, pues, sí. Para que veas. Sí, es muy estresante estar con el lector. Y luego, si me habla un compañero allá, además del un oído, la diadema, en el otro el lector de pantalla, y si me llega aquí alguien atrás, también que me hablen, ¿no? Entonces, para mí fue muy buena experiencia esta del ambiente de trabajo y otra parte uno también tiene que ver, ¿no? Yo, pues bueno, trataba yo de cooperar en todo lo que yo podía, además de las actividades de laborales, ¿no? En las sociales, pues también, participaba en las que me gustaban, las que yo quería, y dejé buenos amigos en el banco, ¿no? El ambiente sí lo hace la empresa y también lo hace la persona con discapacidad que se integra a trabajar. Un trabajo. Importante lo que nos cuentas. Vamos a escuchar a Rolando Silva, lo escuchamos y regresamos. Otro testimonio que les presentamos esta mañana aquí en Diálogos con el tema discapacidad y empleo. La ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que es el impuesto que grava el ingreso, que grava las ganancias, tiene dentro de su artículo 186 justamente un estímulo fiscal, de los pocos estímulos fiscales que quedan, salvo algunos, ¿no? Que recientemente se emitieron. Este estímulo fiscal es para los patrones, lo que busca es motivar a los empleadores para contratar personas que tengan alguna incapacidad validada. Esto hay un procedimiento, no hay que validarlo con el Seguro Social, tengan una situación de pérdida de la vista, que sean evidentes, o bien que tengan más de 65 años de edad. Aquí el beneficio consiste en que al final del día, una vez que se está haciendo la declaración anual, ¿no? En la mayoría de los casos hay sus excepciones, el patrón, el empleador, va a poder restar de la cantidad con la que se calculan sus impuestos el 25% de lo que le pagó a estos trabajadores. ¿No? Hay algunas reglas ya muy particulares, algún tema de técnica de deducibilidad, pero pensemos que en términos generales podríamos decir que un 25% de lo que se le pagó a estos trabajadores se va a poder
más bien que con esta cantidad voy a poder afectar mi resultado fiscal favorablemente. Lo hago deducible, ¿no? Deducible es el efecto que significa restarle a la cantidad sobre la que voy a pagar impuestos. Este gasto que hice me va a dar, sin lugar a dudas, un beneficio, una disminución del impuesto. Quien desee obtener este beneficio debe de cumplir con algunos requisitos que no son otros que los que tendría la obligación de hacer. Tiene que dar de alta a sus trabajadores en el seguro, tiene que hacer las retenciones, calcular sus impuestos, y adicional hay un procedimiento en donde el patrón, el empleador, solicita, pensemos así, una constancia que valide el grado de invalidez, el grado de invalidez que tengan esos trabajadores para poder soportar, para poder documentar que se está aplicando de manera correcta el beneficio. Rolando Silva Briceño es vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, contador de profesión, y bueno, ya nos compartía, hay beneficios fiscales para las empresas que contratan personas con discapacidad, que esto también es importante que lo sepan. Ya hablamos de los ajustes razonables, que son esta serie de mecanismos de accesibilidad o de contar con los elementos que ayuden a las personas con discapacidad a desarrollar su trabajo. Pero nos decías, Gaby, hace unos momentos, antes de la cápsula, que no necesariamente se tiene que cambiar la totalidad de la empresa para contratar a una persona con discapacidad. Y nosotros que hacemos mucha consultoría en Inclúyeme a empresas globales, como decías, por lo general esas empresas grandes, también trabajamos con pymes, pero es mucha esta parte de consultoría y nos comentan siempre de, no, es que no puedo empezar ahorita este proyecto de inclusión porque mi oficina no está totalmente adaptada, ¿no? Entonces, hasta que yo no esté preparado tanto, ¿no? Con 0 barreras físicas como también 0 barreras actitudinales o de cultura, no vamos a empezar. Entonces les digo, pues no van a empezar nunca, ¿no? Nunca, porque estar 100% listos en todo sentido implica un dineral que por lo general no existen esos presupuestos en las empresas y que además no tiene sentido, ¿no? O sea, les platicaba yo a las empresas y siempre les comento que hay muchísimos tipos de discapacidad, cada persona es única, ¿no? Entonces, muchas empresas nos comentan, no, yo quiero empezar, por ejemplo, con discapacidad motriz. Entonces, hasta que yo no tenga elevadores, rampas, no voy a contratar. Digo, bueno, si vas a empezar con discapacidad motriz, hay muchas personas que no necesitan una rampa para acceder a tu oficina, ¿no? Entonces, ese pretexto no existe. Y luego, un dato que te comentaba súper interesante que acabo de leer, sacó el año pasado la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos una estadística que decía que por cada $1 que invirtían las empresas en ajustes razonables, se regresaba una inversión de $9. Entonces, este tema también de no hay presupuesto, ¿no? O sea, es invertirle en un futuro. Un estudio también que sacó Accenture, decían que todo el tema cultural, de inclusión, de tener equipos diversos, suma, siempre más va a sumar, ¿no? Entonces, que empresas que están trabajando, que están invirtiendo en estos temas, tienen la probabilidad de ganancias del 30% más que las empresas competidoras. Entonces, ya ni siquiera, es un tema de pensarlo en inversión, ¿no? De ganancia, de no solamente, ¿no? De lo que te puede traer tus equipos, que es un montón, ¿no? De creatividad, de resolución de problemas, de encontrar diferentes maneras de comunicar y bajar. No conozco a un solo empresario que no haya dicho crecí enormemente como líder, no solamente, obviamente, para personas con discapacidad, sino para los equipos enteros, ¿no? Entonces, tienen una multitud de ganancias y también para las nuevas generaciones, ¿no? Que ya han salido varios estudios de decir, yo necesito verme reflejado en lo que hago y prefiero ganar menos, pero que mi empresa esté metiéndole un granito de arena a los temas que a mí me importan. Entonces, es darle un poco la vuelta, ¿no? Y de decir, bueno, si hay un 75% de desempleo en una población del 15% mundial, que es enorme, también nos estamos perdiendo de un mercado como empresa del tamaño de China, ¿no? No estamos haciendo productos accesibles, no estamos nosotros reflejando, ¿no? Lo que la sociedad es, a final de cuentas, y es diversa. Entonces, son muchos puntos que, bueno,
Me encanta hablar. Lo seguiremos abordando porque además ahora que dices estadísticas y números, me quedó grabado este número de que de cada 10 personas con alguna discapacidad, 6 no tienen empleo. Sí. O sea, Sí, ahí hay un muy potencial alto. enorme Así de es. contratar y es de... estar picando piedra Sí, todo el tiempo. claro. O sea, escuchar aquí a las compañeras y decimos, pues todas ofrecemos, ¿no?, estos servicios. Y también en Inclúyeme, cualquier persona con discapacidad se puede inscribir a nuestra plataforma y hay 2 ofertas grandes, ¿no? Una es de trabajo, que con todas las empresas con las que nosotros trabajamos, las empresas publican en la plataforma sus vacantes. Entonces, hay una gran gama de opciones, desde empresas como McKinsey, consultoras, o Walmart, o mucha variedad de diferentes tipos de empleos. Y por otro lado, también existe esta parte de capacitaciones, ¿no? Que hacemos capacitación de full stack en tecnología, de diseño gráfico, de community manager, ¿no? Para las redes sociales que ahora sabemos que son tan importantes. Entonces, siempre es estar buscando cómo ayudarlos a potencializar esos currículums, ¿no? Y ahora les pido si nos ayudan con las respuestas. Claro. Seguramente ya se nos acumularon, Ay, Diana, que sí. quieren escuchar de nuestras especialistas. La verdad es que tengo sobre todo bastantes testimonios que las personas nos están compartiendo sobre pues qué dificultades han tenido, ¿no? Anel Romero nos marcó al centro de contacto y nos dice, yo tengo 51 años y tengo artritis reumatoide desde hace 30 años y no me dan trabajo por mi enfermedad. El gobierno no me apoya porque los servicios de salud dicen que mi enfermedad no se considera como discapacidad. Muchas gracias, Anel, por tu comentario. Elías Mata García nos dice, a mí me gustaría ayudar a 3 personas con alguna discapacidad. Yo tengo debilidad visual, pero soy emprendedor. Todos debemos ser conscientes que la discapacidad no nos debe impedir salir adelante. Tengo una empresa de bienes raíces y necesito pues justo 3 personas que tengan conocimiento en técnicas de informática o comunicación, pero me gustaría que primero las especialistas o las instituciones que están presentes en el programa pudieran contactarme para ellos, para conocer a lo que nos dedicamos. O sea, quiere que le den ahí cómo se podrían, que se comuniquen con ustedes. Pues sí. O que nos Que es como inscribir a su empresa en su padrón que tienen ustedes para que conecten a alguien, ¿no? Deja su nombre, pero Bueno, sí, Número si nos ves, telefónico. Sí, nos Sí, nos pues, estás mira, en los nuestra de ellas página han lo estado logramos. apareciendo, Sí. entonces puede ver el programa, Exacto, checar pueden verlo. nos y ahí pueden lo contactar y conecta. lo contactamos. perfecto. Entonces, también Marta Salcedo nos dice, yo fui hermana de una persona que tenía discapacidad. Él ya falleció, pero tuvo muchos problemas para conseguir un empleo a pesar de ser muy hábil con las computadoras. Y cuando lo llegaron a contratar no le pagaban lo justo, que también es algo muy cierto que pasa, ¿no? También tengo un hijo de 31 años con una discapacidad. Es muy capaz y actualmente consiguió un trabajo donde lo tratan bien. Aquí en Michoacán aún ponen muchas trabas para emplear a personas que viven con alguna discapacidad. Muchas gracias, Marta, por tu comentario. Juan Francisco Meso Solís nos dice, nos pregunta que si los sueldos y prestaciones son las mismas para las personas que viven con una discapacidad que para las que no. Sí. Bueno, sí debería Sí de son, ser o exactamente debería la ser. misma, Sí, ¿no? Deberían ¿No de pueden ser. denunciar? Sí, claro. Sí. ¿Dónde? Sí, se puede denunciar en Compre- COPRED, En COPRED. en COPRED, en la Comisión de Derechos Humanos y también por la vía laboral, ahora en los tribunales de conciliación. No los pueden correr por andar denunciando porque luego No. pueden tomar contrario. represalias. No, al contrario, todavía es peor si por eso nos Ah, corren. sí, perfecto. Exactamente. Qué bueno. Mónica Cruz nos escribió y nos dice, mi hijo, una persona con discapacidad intelectual con título en ingeniería en sistemas, no ha podido encontrar trabajo. Lo entrevistan pero no le dan continuidad al proceso, aunque ya le preguntan de sus debilidades y lo que puede afectar en el ambiente laboral. Gracias, Mónica, por tu ¿Qué comentario. puede hacer Mónica? ¿Buscarlos a ustedes Sí, también? nos puede buscar Ujú. y ya nosotros, creo que las 3 lo que podemos es ofertar qué empresa le podría dar este trabajo, ¿no? Y pues malamente le preguntan de alguna limitación en vez de preguntarle de su potencial laboral. Claro. ¿no? Es Ingeniero en sistemas. una mala justificación para no emplearlo. Nos pregunta Elizabeth García, justo, ¿qué debo hacer para pertenecer a la base de datos para ser considerada para las vacantes de las empresas incluyentes?
Elizabeth tiene una discapacidad y le gustaría poder trabajar en alguna empresa? Pues en nuestro caso, buscarnos. Tenemos una página de DIF Ciudad de México, podría ser ahí como más rápido, o si puede ir físicamente a nuestras oficinas de Uxmal. Perfecto. Y en Inclúyeme es solamente meterse a la página, incluyeme.com, vienen diferentes banderas, la de México, y ahí automáticamente una vez que se inscriba, meta su CV, le aparecen todas las vacantes que tenemos. Entonces, A nosotros nos puede escribir por correo, Excelente. indiscapacidad@cdmx.gov.mx. Ahí nos dice, nos pone su nombre, lo que requiere, datos de contacto, y nosotros nos comunicamos con ella o ir a las oficinas que están en Prolongación Sastrería número 20, Colonia 10 de Mayo, en la Venustiano Carranza. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que a nombre de las personas que nos están contactando y que les están ayudando, dándoles una respuesta, porque de verdad cuando uno escribe, se comunica a los programas, pues es precisamente como una forma de esperar que tu problema, en este caso de empleo para las personas con discapacidad, se solucione. Gracias, volvemos. El patrón que contrate a personas con discapacidad motriz, mental, visual, auditiva o de lenguaje podrá deducir de sus ingresos hasta el 100% del impuesto sobre la renta que retiene a estos trabajadores o el 25% del salario que les paga. Servicio de Administración Tributaria, SAT. La discapacidad, es una condición, es una condición de vida. Entonces somos primeramente personas y después con discapacidad. Es este reconocimiento que se nos da nuestra dignidad como personas, ¿no? Este valor. Y en segundo término es la calidad con la que vivimos. Nos cuesta trabajo en mi experiencia esto de decir una persona ciega, ¿no? Se oye como muy fuerte, a diferencia de una persona sorda. Somos primero personas y después vivimos con esta condición que es alguna de las discapacidades, ¿no? Las diferentes discapacidades que hay. ¿Cuántos tipos de discapacidades hay o cómo las dividimos, cómo se conocen? Es la discapacidad motriz, la psicosocial, la visual, la auditiva y la intelectual. Es un tema legislativo, ¿no? También incorporarlo a nuestra legislación, esta condición. ¿Por qué no sabemos a veces cómo recibir a una persona con discapacidad, Gaby? creo que nos hace falta en general a la sociedad mucha información. Hacen un diagnóstico médico, ¿no? En una entrevista y dices, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a desempeñar en mi día a día como trabajador en tu empresa. Pregúntame sobre mi formación, mis capacidades, cuáles van a ser los horarios. Y algo que es súper, súper importante que nosotros decimos es, pregunta también por ajustes razonables. Los obstáculos que nosotros hemos detectado para la inclusión laboral de nuestras personas con discapacidad es precisamente la escolaridad. Los estudios de accesibilidad, tanto para empresas privadas como... ¿Eso qué significa? Son los ajustes razonables que se deben de hacer, tanto físicos como tecnológicos, a los lugares a donde llegan a trabajar nuestras personas. Mi discapacidad es congénita. Hay dos tipos de discapacidad, congénita y adquirida. Congénita es de nacimiento y adquirida es en el transcurso de la vida. Y la mía es congénita. Desde nacimiento se llama, es artrogriposis congénita, malluxación de cadera y pie equinófero. Me impide que yo pueda caminar por mi propio pie o que pueda, llevar a cabo la marcha. Entonces, para que yo pueda desplazarme, yo necesito de muletas y silla de ruedas. Usé muletas hasta totalmente, íntegramente muletas, hasta los 25 años más o menos de edad, 26.
tuve una lesión más fuerte justamente con las muletas y me obligué a usar silla de ruedas. Entonces ahora lo que más uso es silla de ruedas y eso es en lo que me afecta, ¿no? El no poder pues llevar a cabo la marcha por mí sola. Necesito de estas ayudas técnicas para poderlo lograr. Vivimos en una sociedad donde existen aún muchos estigmas, muchos tabús, o pensamos que por ser persona con discapacidad no tenemos el derecho a esto. Y creo que es más como esta perspectiva, ¿no? de lo normal y de cómo está estructurada la sociedad, no solamente la sociedad, sino en la cuestión física, ¿no? Los accesos públicos, los accesos en las empresas, en todos lugares, ¿no? Está visualizado y diseñado para personas que pueden funcionar de una manera normal. Entonces, yo en qué me he encontrado que no existen las adecuaciones correctas, le llamamos nosotros ajustes razonables. Los ajustes razonables es que quitan como este doble esfuerzo que tendría que hacer la persona como para poderse desarrollar y desplazarse. Le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando no lo conocemos, pues es esa incertidumbre, ¿no? Entonces yo aquí los invito a que podamos como conocer un poquito más, entender eso, ¿no? Que todos tenemos el derecho al trabajo, todos tenemos el derecho a recrearnos, todos tenemos derecho por el simple hecho de ser seres humanos, y creo que todos tenemos como, más bien, merecemos esa oportunidad. Justamente, y el ahora poder tener un trabajo seguro, un salario seguro, pues también me ha hecho pensar en aquellas personas con discapacidad que por la misma discapacidad, por la misma condición, no han podido ser insertados en el área laboral. Entonces, esta empatía es lo que me ha llevado, lo que me llevó a construir CAPDAP. CAPDAP es el Centro de Apoyo a Personas con Discapacidad y Atención a Padres. En CAPDAP lo que hacemos es brindar terapia física, ocupacional y psicológica totalmente gratis a personas con discapacidad y de escasos recursos, o que de pronto no han tenido las herramientas necesarias para poder desarrollarse en la vida laboral o en la vida social, en todos los ámbitos, ¿no? Y lo que buscamos con CAP justamente es ser como este piso que les dé confianza, firmeza, que abra camino, que por eso hace CAPDAP, y eso es lo que ha hecho la empatía, ¿no? El poder ir abriendo camino para otras personas con discapacidad. Gracias por seguir con nosotras el día de hoy con nuestro tema de Jueves de Sociedad, discapacidad y el empleo. Y la verdad es que también agradecer a Damaris Acosta por el testimonio que nos acaba de dar, y agradecer a todas las personas que han compartido sus testimonios, que nos han hecho preguntas el día de hoy, que nos han dicho por qué han batallado en encontrar empleo si tienen alguna discapacidad, o si conocían a alguien que tiene una discapacidad y tampoco ha conseguido empleo. También creo que hemos tenido casos que nos han dicho, pues yo sí tengo una discapacidad y he conseguido empleo, y la verdad es que también se agradece todo. Compartan el programa del día de hoy para que le quede todas las personas y puedan pues conocer más sobre esto que hemos estado platicando el día de hoy. Vamos a leer estos testimonios, porque la verdad es que sí nos han llegado bastantes el día de hoy, y les quiero comentar el de Elvia Vega, que nos dice: tengo 62 años y fui instructora de aeróbics hace 30 años. Estoy operada 2 veces de una rodilla por este trabajo debido al desgaste. En la segunda cirugía me pusieron prótesis porque la rodilla ya estaba deshecha. Mi pregunta es, independientemente de la edad, ¿estas cirugías y esta prótesis son consideradas como una discapacidad? Ya que con dificultad me dan trabajo. Sin embargo, yo me siento con la vitalidad de seguir adelante, y el que no me den trabajo me deprime. Aún podría dar clases de ejercicio a adultos mayores o a quien quiera aprender. Entonces, ¿cuenta como discapacidad tener prótesis? Sí, sin embargo, con su constancia de discapacidad que debe tramitar en el centro de salud, van a ver cuál es su funcionalidad, ¿no? Todavía la van a valorar, y entonces le van a abrir como el panorama de, mira, o sea, si tienes una discapacidad motriz, pero tu funcionalidad puede ser al 80%, 70%, según la limitación que le haya quedado en su rodilla. Y ya no podrá hacer como ejercicios de alto impacto,
por el desgaste que tiene. Leti. Y con respecto al trabajo, nosotros tenemos 54 centros DIF en toda la ciudad y en ellos trabajan lo que llamamos talleristas comunitarios, ¿no? Es decir, les damos las instalaciones, les damos todas las facilidades y ella puede cobrar una cuota de recuperación. En esos centros atendemos a adultos mayores, niños, adultos, y ella podría acercarse a cualquier centro DIF cercano a su domicilio y decir que ella es tallerista de, no sé, de yoga o de cualquier otra cosa que le permita su condición y puede tener trabajo. Pero además si necesita, nos decías, moverse y no puede, ¿le podrían facilitar una silla de ruedas o le podrían ayudar? Bueno, nosotros en el DIF tenemos apoyos técnicos para las personas con discapacidad permanente. Tenemos sillas de ruedas, bastones, muletas, bastones blancos, y se las damos de manera gratuita. Lo único que tienen que acreditar es su discapacidad permanente y que residen en la Ciudad de México. Y cada año se puede hacer el cambio, bueno, se le renueva su apoyo técnico porque es la vida útil que suponemos que tiene. Ahora me surge otra pregunta rápidamente. Soy una persona con discapacidad, pero por ejemplo no me puedo mover porque no tengo para comprarme mi silla, mis muletas, etcétera. En el caso de las empresas, ¿ustedes les facilitan también esto? O bueno, aquí ya tenemos el trabajo, la otra parte. Ellos les dan las sillas y ustedes también les ayudan con el empleo, ¿no? Con el empleo, sí. Nosotros con apoyos no. Obviamente, ¿no? Si alguien se nos acerca, nos manda un correo de tenemos esta necesidad particular, igual los podemos guiar, ¿no? Hacia con quién dirigirse y buscar este tipo de apoyos, de por trabajar supuesto. de forma conjunta. Sí, nosotros, por ejemplo, en el instituto, bueno, su creación no fue hecha para esta compra, ¿no? De apoyos técnicos, sin embargo, sí los gestionamos y nos apoyan. Por ejemplo, el DIF Nacional nos apoya con la donación de todas las ayudas técnicas o fundaciones. También hemos trabajado con Rotarios México y con otras fundaciones que nos dan los apoyos técnicos. El mismo gobierno de la Ciudad de México nos dio un donativo de auditivos que ya acabamos de entregar, no, por ahorita no tenemos, entonces también ayudamos con esta parte de la habilitación. Perfecto, Diana. Marta Arias nos dice, buenos días, gracias por abordar el tema. Yo tengo un hijo con discapacidad motriz y desde salir de casa hay dificultad, desde la falta de rampas hasta la falta de inclusión en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral. Muchas gracias, Marta, por tu comentario. Nos pregunta Ofelia Acevedo que cuál es la realidad de las personas con discapacidad en México actualmente. Bueno, es una pregunta un poco amplia. Muy amplia, Un poquito más. Porque si bien es cierto, ya se ha abierto mucho camino en el tema de la inclusión y de los derechos humanos, pero también es de reconocer que aún falta, que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Vamos en camino, vamos haciendo acciones, tanto los gobiernos locales como el federal, pero también sociedad civil, pero también las empresas, ¿no? Este es un trabajo de todas y de todos. Claro. No solo es decir, el gobierno tiene la responsabilidad, pero también en la otra parte tenemos esta responsabilidad de querer hacer, ¿no? También de apoyar. Las empresas también en el tema laboral, bueno, abrir sus espacios, las escuelas todavía trabajar más en el tema de inclusión, trabajar más en salud, en el acceso a la justicia, capacidad jurídica, ¿no? Que es un tema súper importante. Inclusión financiera. La inclusión financiera, ¿no? El ser económicamente activos y proactivos. Sí se han hecho acciones, sí se ha cumplido con este tratado internacional, sin embargo, todavía falta mucho trabajo que hacer. Y lo que nos decía Silvia, que también es importante, Silvia, las personas con discapacidad también tienen que poner de su parte. Empezando, quizá te preguntaría, sin
sentir lástima por sí mismas, ¿no? También, que eso suele pasar, pues como tengo una discapacidad, pues no puedo, ayúdenme, aquí estoy, pues en un rinconcito, no sé. Eso es un paso que hay que dar, ¿no? Sí, bueno, no sentir como, o sea, no autoconmiserarse, ¿no? Y bueno, yo entiendo que a lo mejor la percepción de la discapacidad es diferente para una persona que es tiene discapacidad de nacimiento o en la temprana infancia, que bueno, vivimos con eso desde que nacimos o casi desde que nacimos, y una persona que adquiere la discapacidad ya de adulto, ¿no? Es un proceso diferente. Sin embargo, o sea, el duelo, pues en algún momento pasará, ¿no? Sí. Cada quien a su tiempo y a su ritmo, pero finalmente yo digo que el trabajo, además de ser un derecho, es una necesidad. O sea, tenga uno o no necesidad económica, pues hay que trabajar. Y además los mitos también que hay en torno a una persona con discapacidad, de que no puede ser independiente, de que necesita todo el tiempo ayuda. Hay que terminar también con esos mitos, Silvia. Sí, o sea, bueno, ahí a lo mejor lo que necesitamos es como cambiar un poco la perspectiva en esta parte de la ayuda, ¿no? Porque apoyo en muchas, o bueno, algunas cosas sí vamos a necesitar. Cada vez a lo mejor menos, porque la tecnología va permitiendo muchas cosas, ¿no? Pero y yo digo que la tecnología en su lugar y la interacción humana siempre será más cálida, pues, que una máquina que me esté leyendo. Bueno, o sea, por ejemplo, yo digo que si yo hubiera tenido una computadora, o bueno, más bien el lector de pantalla que en la carrera, ay Dios, me hubiera ahorrado noches de insomnio. Me hubiera facilitado la vida. Nos quedan 3 minutos para terminar el programa. No sé si tengas alguna otra que podamos compartir para que respondan y vamos cerrando. Me gustaría terminar con este comentario que justo tiene mucho que ver con lo que nos está diciendo Ruth ahorita, de Aide Vázquez. Ella nos dice: buenos días, yo los felicito por el interés y la difusión que le dan a este rubro de la población. El camino es largo, pero cada día me convenzo más que vamos por el camino correcto todas y todos. Entonces, este comentario creo que sí abarca mucho y como que concluye mucho de lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, les pediré un comentario final para ir cerrando. Silvia, iniciamos contigo. ¿Cómo cierras el programa? Bueno, hay muchas cosas que hacer todavía sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad. Sin duda hemos avanzado. Invitaría yo a las empresas de todo tamaño, medianas, pequeñas, familiares, grandes, globales, grandes, lo que sea, que abran la perspectiva y contemplen que una persona con discapacidad puede ser un muy buen elemento para sus equipos y sus empresas. Gracias, Silvia. Pues yo invitar a las personas con discapacidad y a sus familias a acercarse al gobierno de la Ciudad de México, en este caso al DIF de la Ciudad de México. Tenemos este programa de apoyo al empleo, tenemos la tarjeta incluyente, tenemos apoyos técnicos, tenemos 8 unidades básicas de rehabilitación gratuitas también. Estamos trabajando, ¿no? Faltan cosas por hacer, pero estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Decirles que en el DIF Ciudad de México tienen a sus aliados y a sus apoyos, y estamos para servirles. Muchas gracias, Leticia. Ruth. Bueno, decirle a las personas con discapacidad que no tiren la toalla, que sí se puede, que son agentes de su propio destino, y la vida independiente sí existe, aunque algunas requieran apoyo. No quiere decir que lo hagan por nosotros, sino con nosotros, y además que confíen en el gobierno de la Ciudad de México, se acerquen al Instituto de las Personas con Discapacidad, en donde las puertas están abiertas para todas y todos, y bueno, que las empresas dejen las etiquetas atrás, ¿no? Y que puedan trabajar con esta sociedad tan diversa, porque las personas con discapacidad somos parte de esta diversidad humana. Gracias. Te debemos el espacio, Elisa. Gabriela, perdóname, pero ya está incluido. Gracias a todos. Los dejamos con homeopatía.
Los problemas de circulación es un padecimiento muy frecuente en nuestra población. Regularmente hay una incapacidad de que las venas puedan llevar el retorno venoso hacia el corazón. Y pues es un padecimiento muy frecuente que podemos observar mayormente en las mujeres. Por ejemplo, yo tengo desgaste de cartílago en la rodilla, sufro de la circulación y también tengo mal 2 vértebras de la columna. Yo empecé a usar la homeopatía porque iba a terapias físicas, entonces había veces que yo tenía tratamiento con el ortopedista y ya no me hacían los medicamentos para el dolor. Nosotros, para hacer un diagnóstico, primero hacemos un interrogatorio, nos basamos en la historia clínica, pero también tenemos que hacer una exploración. En la exploración nosotros vamos a identificar que hay un aumento de volumen, hay hinchazón, hay dolor, a veces en la palpación. Las pacientes nos refieren que pueden tener moretones de forma espontánea o con pequeños golpes y regularmente los pacientes refieren mucha pesadez y dolor. La homeopatía abarca los problemas de circulación por medio de varios medicamentos homeopáticos. Por ejemplo, algunos de los medicamentos homeopáticos son de origen vegetal, que entre sus componentes contienen flavonoides que ayudan a mejorar la circulación, reducen la resistencia vascular y ayudan a reducir la inflamación y a evitar que haya moretones o sangrados. Y pues yo la verdad era incrédula, yo le decía que como si un medicamento aliópata no me funcionaba, que cómo me iban a funcionar unos chochitos, ¿no? La verdad que quedé sorprendida cuando los empecé a tomar, porque me di cuenta que sí tenían resultados, entonces la verdad los empecé a usar más, luego me enfermaba de la gripa, iba yo con ella, me daba para la gripa, me daba para la circulación, me daba para... Una vez tuve un preinfarto y me dio también para eso. Tenemos medicamentos homeopáticos que, además de que cubren el problema circulatorio, también son medicamentos que ayudan para el estrés, que ayudan para el insomnio o para aquellos pacientes que están pasando por una etapa con depresión o con ansiedad. También tenemos varios medicamentos homeopáticos que son muy efectivos para poder ayudarlos y que pueden hacerlos sentir bien. Yo ya tengo 8 años con homeopatía. Yo empecé a ver una mejoría significativa al año y la verdad, pues ahorita ya puedo caminar mejor, ya me duele menos y yo voy a consulta casi cada mes para estarme llevando mi control. Cuando los pacientes cumplen con el tratamiento, nosotros esperamos ver un resultado de forma rápida. Va a depender mucho del grado de qué tan avanzado está el problema de la insuficiencia venosa, pero tendríamos que ver un resultado a la semana, que el paciente note que el dolor se disminuye, la hinchazón ya no se presenta, ya no se presentan los moretones. Eso podría notarse muy rápidamente, pero como esta es una enfermedad crónica, es importante que lleven un tratamiento pues, un poco largo. A veces pueden ser 2 o 3 meses, o cuando el tratamiento, pues el padecimiento ya es bastante crónico, pues lo llevan por un periodo mucho más largo. Tanto me funcionó que mi hijo lo empecé a tratar también con medicamento homeópata, entonces yo la verdad les puedo decir que pues sí funciona, es una alternativa y no nada más me gustó porque me funcionaba, sino que también ya no gastaba yo tanto dinero. Pues la verdad me siento muy bien, gracias a Dios. Y a la doctora también que me motivó a tomar este tratamiento.